Con el lanzamiento del nuevo Mavic Air 2, DJI ha hecho tanto ruido con los hyperlapses en 8K que es necesario hacer un vídeo aclarando qué son, para qué sirven, cómo se hacen y lo más importante es si merecen la pena. Así que sin más, empecemos. ¡Vamos! Supongo que a estas alturas no hace falta definir qué es un hyperlapse, pero por si acaso, allá va. Un hyperlapse es un timelapse en movimiento. Quiere decirse fotos cada X segundos compuestas todas en un vídeo para obtener una duración que no podrías conseguir de manera normal. Así que, dado que esto es un modo que lleva ya varias generaciones en productos de DJI, que por supuesto está incluido en el Mavic Air 2, la verdad es que esta vez es la primera vez que anuncian 8K, una resolución de 8K, ya no es 4K, es el doble, 8K. ¡Qué pasada de resolución! Vamos a tener un montón de posibilidades y de detalle ahí. Sin embargo, esto tiene muchas lecturas y seamos realistas, esto que llegó en el último momento lo puso ahí DJI porque básicamente quiso usar una herramienta de marketing contra Autel Robotics, ya que hace muy poco presentó el Evo 2 8K. Pero antes de entrar en harina, vayamos a ver cómo se hace y os cuento luego un poco más. Es muy sencillo, simplemente tenéis que elegir la opción Hyperlapses en la parte de la derecha, solo el modo libre y waypoints son los que permiten 8K, lo eliges en los 3 puntos de arriba, ahí tienes la resolución, puedes cambiar el formato y otra serie de parámetros más, quizás te interese la línea de los tercios, yo siempre lo pongo. Y a partir de aquí recomiendo marcar 2 referencias, si eliges más, al final el resultado quedará más abrupto. Cuando vas cambiando de la primera a la segunda, ves en la parte del medio que el ángulo de la cámara es válido o no. Si es demasiado agresivo, seguramente no te deje y te dé un aviso ahí. Pero si te mantienes en los parámetros correctos, no habrá problema. Cuando llegues al segundo punto, simplemente marca esa referencia y ya podrías empezar. Sin embargo, veamos más opciones en ese triángulo pequeño de la derecha. Primero puedes elegir el intervalo. Aquí no se puede menos de 5 segundos, es lo máximo. Y después la longitud, recomiendo 6 segundos, más no porque consumirá mucha batería. Y luego puedes hacer la opción de mantenerlo en normal o en reversa, es decir, que empiece por el final o que vaya al primer punto y a partir de ahí empiece el hyperlapse. Recomiendo desde el final porque así ahorrarás batería. Y llegado a este punto no queda otra que esperar. Simplemente tómate tu tiempo, más o menos calcula dónde está, no te distraigas demasiado y listo. Ten en cuenta que ahí en el medio, esos 12 minutos, es la estimación que va a llevar a completar este timelapse. Y en la parte de arriba de la esquina veis la batería y el tiempo de vuelo que te queda. Tienes un 91% restante, aún hay batería, pero ten en cuenta que cuando llegue al 15% va a volver a casa y cuando llegue al 10% aterrizará, así que ten esto en cuenta para no llevarte disgustos. A partir de aquí es esperar y nada más, disfrutar del proceso. Por cierto, uno de los trucos que te diría cuando vas a hacer hyperlapses es que uses más de una batería, si puedes. Si no tienes más de una batería, úsala al 100% porque en 8K consumen casi la mitad de ella. Así que obviamente depende de la duración que le pongas, pero estas cosas tenlas en cuenta antes de hacer este tipo de hyperlapses. Cuando llegues al final, simplemente dejas que termine el proceso de crearlo y ten en cuenta que no es posible visualizarlo desde la aplicación de DJI Fly. Seguramente requiera muchos recursos y seguramente la mayoría de smartphones no puedan hacerlo, así que no te queda otra que sacarlo de tu tarjeta y verlo en tu equipo, aunque de eso hablaremos más tarde. Y nada más. Hasta aquí es el proceso, es así de sencillo. Como veis, no tiene ningún misterio y os pongo ahora un ejemplo para que veáis cómo me ha quedado el mío. Muy bien, ya tenemos nuestro hyperlapse en 8K. ¿Y ahora qué? Vayamos a ver qué es lo primero que obtenemos. Para empezar, la mayoría de las ocasiones obtenemos un archivo que es imposible de reproducir. Lo probé en Premiere, lo probé en Final Cut, lo probé en Windows y aquello no había forma de ponerlo en marcha. Al final, mi amigo Tarsicio me avisó de un pequeño truco en Handbrake, que es esa aplicación gratuita que sirve para convertir formatos. Dado que es gratuita, te la dejo en la descripción. Y con esto pudimos hacerlo
funcionar. Así que ya tenemos un archivo en 8K que, como son 6 segundos, no ocupa gran cosa. Luego, ¿qué podemos hacer con esto? Pues cuando lo observas con detalle hay cosas que no están bien. Para empezar, la estabilización es un desastre. Como veis, va a golpes. Parece que estuvo en un día lleno de viento y os garantizo que no fue así. Además, está bastante subexpuesto. Fijaros en los bordes. Esto, la verdad, es que no vale para mucho. Y encima, para colmo, es un frame rate que no nos vale en la mayoría de las ocasiones. 25 frames por segundo. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues la verdad es que poca cosa. Además, al contrario que en otros hyperlapses, no tenemos todos los archivos fuente, todas las fotos individuales en RAW que podrían darnos la flexibilidad de hacerlo nosotros mismos y acabar con un material mucho más fácil de trabajar y al final manipulable al extremo. Pues no, eso tampoco es posible. Así que realmente, ¿de qué nos vale esto? Antes de seguir buscándole utilidades, vayamos a hablar brevemente sobre las capacidades de foto. Yo creo que este dron está tratando de hacerle un guiño, de seducir a los fotógrafos, porque la verdad es que nos ofrece un montón de posibilidades en lo que a fotos se refiere. Tenemos un montón de opciones panorámicas, os dejo por aquí algunas de mis preferidas. Y también tiene un montón de posibilidad de tocar la cámara en manual. Puedes ponerle filtros de densidad neutra, puedes tocar los RAW, puedes tener diferentes opciones, bien seas un fotógrafo avanzado o bien seas un fotógrafo amateur. Incluso tiene una opción que se llama Smart, que lo que te permite es que te olvides de todo, le des ahí y además simplemente busques un encuadre porque el dron hace todo lo demás para que tengas la foto perfecta. Entonces, si tiene todas estas opciones de foto, si tiene todas las posibilidades de manipular al extremo tu hyperlapse, si puedes hacer muchas más cosas con este dron, ¿para qué nos ponen este modo en 8K? Que además, dicho sea de paso, no tenemos en 4K, sería lo evidente, ¿verdad? Si tenemos cámara en 4K 60 frames por segundo, deberíamos hacer hyperlapses así. Pues de momento no es posible. Y eso te lo digo a fecha de publicación de este vídeo, porque este es uno de esos vídeos que debes mirar mucho la fecha, porque estoy seguro que a lo largo del 2020 la cosa va a mejorar sustancialmente. Vendrán nuevas actualizaciones de firmware y solucionarán muchos de los problemas que hablemos aquí. Déjame que os muestre varios materiales que he hecho con este dron y que los comparemos uno con uno para que al final demuestre si este hyperlapse en 8K es realmente una utilidad o realmente una herramienta de marketing. Primero tomé un hyperlapse en 8K, como os pongo aquí. Después hice un hyperlapse normal en 1080p en una de las funciones que permite este dron. Lo hice en waypoints en ambas ocasiones. Y después tomé unas cuantas fotos, en JPG y en RAW. Pues ahora analicemos. Para empezar, esta foto en 48 megapíxeles no es exactamente el mismo encuadre que el hyperlapse en 8K que habéis visto antes, pero fue el mismo día y es la misma luz. Como veis, la exposición es totalmente diferente. Mientras que en 8K no vale un pimiento, en 48 megapíxeles tenemos toda la información. Y además recordad que en esta ocasión podemos tener la foto en RAW y podemos hacer lo que nos venga en gana con ella. Y ahora analicemos varios hyperlapses, uno en 1080 como lo da la herramienta y otro a 8K como nos lo da el propio software. ¿Veis una diferencia en la estabilización? Para mí la diferencia es abismal. Mientras uno es utilizable a todos los extremos, y el otro la verdad es que no vale un pimiento. Y por último, analicemos el hyperlapse en 8K frente a un vídeo en 8K. Realmente la cámara tendría que ser la misma, o una vez más, tendríamos que obtener más o menos el mismo material. Pues no es así. Una vez más, el hyperlapse en 8K sale perjudicado en esta guerra. Así que allá va mi valoración sobre estos hyperlapses. ¿Realmente valen para algo? Pues realmente no valen para mucho, francamente. Estoy seguro que en un futuro vendrán hyperlapses en 4K y en diferentes frame rates y esto podemos hacer más cosas, o estoy seguro que podréis hacer mucha manipulación con las fotos en RAW de los hyperlapses que toméis. Por cierto, a este respecto os invito a que echéis un vistazo al vídeo de Tarsicio que lo sacará en breve, que es bastante más experto que yo en hacer este tipo de cosas. No te pierdas su canal. Pero el propio material que nos da el dron, así en bruto, realmente no vale para mucho. Así que, ¿es una utilidad real
o es una herramienta de marketing? Para mí, clarísimamente, es una herramienta de marketing, y si basas tu decisión de compra en esto, deberías mirar otra serie de especificaciones que podrían justificar más su compra que esto realmente. ¿Qué podemos esperar que pase en el futuro? Bueno, estoy seguro que arreglarán la exposición, estoy seguro que arreglarán la estabilización, estoy seguro que arreglarán el que se pueda reproducir en todos los dispositivos, pero lo que no van a arreglar nunca es que el intervalo sea cada 6 segundos, una de las principales razones por la que el vídeo final sea tan inestable, porque seguramente es lo que necesita esta cámara para poder tomar fotos tan grandes una tras otra, así que tampoco creas que a futuro podamos tener algo mucho mejor. Es más interesante para mí la posibilidad de hacer fotos en RAW y tocarlo después y hacer tu Hyperlapse a tu manera, o de esperar que saquen los Hyperlapse en 4K, que eso sí que vendrá. Pues nada más, de esto es de lo que os quería hablar en este vídeo. Decidme qué opináis, realmente es una funcionalidad interesante para vosotros, pero más me importa saber si realmente os llamó la atención y eso fue algo que os hizo decidiros por este dron. Decidme qué opináis debajo. Lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y seguidme por Instagram, que he puesto varias fotos panorámicas que hice con este dron que quizá os guste. Lo dicho, suscríbete para que no te pierdas lo próximo que van a venir. Voy a hablar intensamente sobre AirSense y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.